Hola, buenas tardes a todos, todas. Vamos a empezar hoy, solo nada más para constatar que vieron el correo que les mandé ahora de, de que el video de la vez pasada, la segunda parte, como se había interrumpido, la segunda parte de la sesión, tomé el video aparte obviamente y parecía como que se había cargado con error, entonces ya hoy lo volví a cargar y ya lo tienen ahí disponible, espero. Si alguien tuviera problemas, todavía me avisan, por favor. Y la otra cosa es que no les había colocado el examen de práctica, entonces ese ya, de hecho, hoy en la medida en que tengamos chances, espero que sí, este, vamos a, vamos a echar una ojeada para empezar y ya también quería comentarles o avisarles que, bueno, ustedes recuerdan que el lunes 14 de septiembre quedó trasladado el feriado del 15. Entonces, formalmente no tenemos clases. De hecho, hoy es la última parte de materia, de teoría que nos toca ver. Entonces, ya para el lunes no quedaría materia por ver, pero sí quisiera poner a disposición de todos ustedes y todos los que puedan y quieran que hagamos la sesión. Igualmente, sesión de práctica, de revisión de ejercicios de dudas que tengan ustedes porque de hoy en 8 sería ya el examen parcial, el primer examen parcial del curso. Entonces, por supuesto que esa sesión es totalmente voluntaria, ¿no? Bueno, todas las clases en general son voluntarias, ustedes ven y saben que no hay ni registro de asistencia ni ninguna obligatoriedad en ese sentido. Es totalmente opcional para cada quien participar en esto. De todas formas, voy a grabar esa sesión también para que ustedes la tengan disponible si acaso no pudieran estar el lunes de 1 a 3 ahí con nosotros. Entonces, creo que sí es importante porque pues, no hemos tenido tampoco mucha oportunidad para revisar ejercicios y demás. Entonces, para que estén informados y informadas, por favor. Así, esa sería la dinámica hoy. Con mucho gusto, ahí ya había algunos mensajes, por supuesto, a la orden, para eso estamos. Y yo sé que ni usted ni yo estamos planeando necesariamente con estos cambios en las reglas de juego, ¿verdad? Que nos están pasando ahora todos los días. Hay que adaptarse, ser muy flexibles en la medida de lo posible y echar para adelante. Este, mm, Comentarios, preguntas sobre estos temas administrativos antes de arrancar con la última parte de la teoría. Pregunta María Paula si sería la misma hora. Sí, aprovechemos el mismo espacio, ¿verdad? Yo me voy a estar trasladando seguramente el mismo lunes a otra parte. Entonces, y tampoco está exactamente seguro que la calidad de conexión que pueda tener. Pero bueno, de todas formas, sí, la intención sería estar con la mejor conexión posible de 1 a 3 de la tarde igualmente, ¿verdad? Obviamente en la medida en que haya dudas y comentarios y demás en ese espacio, ¿verdad? Pues sí, al final no es mucha gente la que va a estar y ya terminamos con dudas o lo que sea, a las 2 y resto, pues ya hasta ahí quedó la sesión. Supondría que no, yo supondría que muchos de ustedes van a estar y van a tener bastante material para discutir. Entonces, sí, vamos a de tener bastante para tener material hasta las 3. Nada más una aclaración con respecto a la dinámica esta del lunes. No, hoy sí lo voy a hacer así un poco más. Espero que sí nos dé chance hoy para echarle una ojeada al examen y comentarles por dónde va la solución. Ahí me preguntaron ya, Alexis me parece, me preguntó por el chat si vamos a tener el solucionario del examen ahí. Yo lo podría subir, pero les voy a ser muy franco. Y de hecho, para volver a la dinámica, yo quisiera que el lunes lo que haya es una sesión intensiva de dudas, ¿verdad? Yo no creo mucho en la dinámica esta de tener soluciones de antemano, sino que de verdad tengamos que quebrarnos un poco la cabeza para solucionar las cosas que están planteadas ahí.
No es ni una ni otra, no es blanco ni negro, sino que yo, como les decía, dándoles una guía hoy de por dónde va la cosa, ya ustedes tienen una idea de cómo habría que solucionarlo. Seguramente van a tener dudas y preguntas para el lunes, pero es muy diferente el tener que agarrarme yo con el problema, ¿verdad? Sin tener mucha certidumbre de cómo se soluciona, a saber que en el momento en que medio quede pegado, voy a tener a alguien ahí o algún material que me desenreda el asunto. Es un tema Profe, de cómo aprendo. Sí, dígame. si no podría subirnos el solucionario el lunes. Ah, sí, claro, exacto, sí, sí. No, lo que no quisiera es que, exactamente, sí, lo que no quisiera es que el fin de semana, pues tengan esta tentación que les comento, pero sí lo van a tener con toda seguridad antes del examen. Bueno, es profe, no, es que a eso me refería yo. Ah, perfecto, Alex, ok, listo. Es que Entonces no me entendió. hubo malentendido. Gracias, Alex, sí. Bueno, a usted, profe. ¿Alguna otra? Entonces, bueno, queda claro, o sea, lo que no va a pasar, lo que no quiero que suceda el lunes, ni es conveniente para ustedes y por eso no quiero que sea así, es que lleguemos al lunes como, listo, profe, empieza la solución de problemas y de ejercicios y todos tomamos nota. No, sino más bien intenté hacer esto, no me dio tal cosa o no me queda claro por qué vamos a hacer tal otra, etcétera. O sea, ustedes llevan la sesión, ¿verdad? Yo les ayudo a destrabar cosas, no esto de que me parece muy curioso que esto todavía se dé en la universidad, que hay sesiones donde el profesor se pone a resolver toda la práctica. Eso no, eso yo no creo que sea útil para nadie, ni para ustedes ni para mí. Profe, Sí. igual si no lo puede subir el lunes como un rato antes de la clase como para uno revisar Ah, qué entendió y qué no. en la medida de lo posible, Nicole, no lo prometo, como les decía, porque voy a estar trasladándome, pero si no, en todo caso, en la sesión vamos a tener espacio para agarrarnos, no te preocupes. Voy a intentarlo, sí, Nicole, voy a intentarlo, no lo prometo. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Ok, bueno, entonces voy a empezar a proyectarlo, déjenme confirmar aquí, ajá. Esta sería la quinta, digamos, parte de la materia hoy. Déjame ver porque si hubo bastantes comentarios en el chat, a ver si no me... Sí, estamos bien. Ok, la quinta parte de este tema 2, ¿verdad? Que decíamos que es el tema de estimación puntual. Con eso terminamos hoy. Nos quedaba de ver una de las propiedades que de hecho ya la habíamos comentado muy por encima, que es la de suficiencia. En su momento dijimos que de suficiencia se trata básicamente de considerar toda la información disponible en la muestra para hacer esa estimación del parámetro. O sea, que no deje por fuera nada, que utilice lo más posible la información de la muestra. Por ejemplo, decíamos que la mediana no era suficiente, ¿verdad? Si recuerdan, por ahí ese fue el comentario que hacíamos, pero no lo habíamos probado formalmente. Entonces hoy nos toca ver eso y ver algunos otros teoremas. Yo le llamo un poco los atajos, los shortcuts aquí, ¿verdad? Que podríamos tener para demostrar algunas propiedades y algunas reglas que pueden ser útiles. Entonces, vamos a ver eso hoy. Arranquemos con el tema de suficiencia. Es la última de las propiedades, la última en el orden como lo estamos planteando y también suele ser lo último que se prueba. Y se refiere a que el estimador resume toda la información, como decíamos ahora, de la muestra que esté relacionada con el parámetro objetivo. Tenemos dos formas de mostrarlo. Una está un poco referida a lo que les comentaba la vez pasada sobre el concepto, lo que representa realmente el concepto de verosimilitud. Y la otra tiene que ver con tomando la función de verosimilitud y descomponiéndola de una forma particular, como vamos a ver ahora. Entonces, la primera, consideremos una distribución binomial en este ejemplo. Recordemos todos, función binomial se refiere a la cantidad de éxitos en n pruebas, ¿verdad? Esa es la variable y. Y si conocemos y, quiere decir, sabemos, por ejemplo, cuántas coronas salieron en el lanzamiento de nuestra monedita, ¿verdad?
Hay otra función, la pregunta es si conocemos Y, hay otra función de las observaciones muestrales de X1 hasta Xn que nos dé más información sobre P. Entonces, la forma, ¿verdad? Porque si eso existiera, si efectivamente existe otra función, otra forma de combinar X1 hasta Xn, que tenga más información sobre P, querría decir entonces que el estimador sumatorio de XY no es suficiente. ¿Verdad? Hay otro que tiene más información, que refleja más información de esa muestra aleatoria. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de observar? Imaginémonos esto como el vector de observaciones, ¿verdad? De observar esa secuencia, exactamente esa secuencia de eventos X1 igual a X1, X2 igual a X2, hasta Xn igual a Xn. ¿Cuál es la probabilidad de observar eso? Dado que yo sé, y ojo, aquí está lo importante, dado que yo sé que la cantidad de éxitos fue Y minúscula. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de observar, por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada, corona, 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 o sea, 7 coronas seguidas y 3 escudos, si yo sé que la cantidad de éxitos efectivamente es 7? ¿Eso hace algún sentido, compañero? O sea, ¿el concepto como tal hace algún sentido de lo que estamos calculando aquí? O pareciera ser una, como dice, una tautología, o sea, ¿qué tanto va a salir? La probabilidad tiene, o sea, ¿a alguien le parece que evidentemente esa probabilidad debería ser 1? Bueno, yo supongo que me estoy explicando, pero puede ser que por favor dígame si lo que estoy contando aquí está en otro idioma. No, profe, yo no entendí. ¿No No, entendiste, yo Julián? tampoco. Ok. Bueno, esta probabilidad, perfecto, esta probabilidad que estamos poniendo acá, vamos a buscar aquí a ver cómo esta probabilidad lo que representa es, imaginémonos, la probabilidad, ¿qué es X1 mayúscula? Es el resultado del primer lanzamiento de la moneda. Estamos en el ejemplito este, imaginémonos eso, por favor, los 10 lanzamientos de la moneda. Entonces, X1 mayúscula es el resultado de si es corona o es escudo. Y vamos a definir que corona es el éxito aquí. Entonces, el resultado en este ejemplo del que estoy hablando acá, en el que decíamos que los primeros 7 resultados son coronas, diríamos que X1 es igual a 1. X2 también es 1. X3 es 1, etcétera. Hasta X7 igual 1. ¿Ok? Los 7 primeros lanzamientos resultaron ser coronas. X8 igual 0, X9 igual 0 y X10 igual 0. Tengo 10 observaciones. Las primeras 7 son unos, ¿verdad? Binomial. Y los últimos 3 son ceros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de observar eso? Creo que la vez pasada les decía, solo para molestar un poco, partamos de que P minúscula, ¿verdad? Que la probabilidad de observar corona es una moneda no balanceada y entonces digamos que da 0,4. Esa es la probabilidad de observar corona. Entonces, me decían ustedes la vez pasada, pues la función esa es 0,4 a la 7 por 0,6, que es la probabilidad de observar escudo, a la 3. ¿Verdad? Esa sería la probabilidad estrictamente de observar 7 coronas seguidas y 3 escudos después de esas 7 coronas. Ahora, esa no es exactamente esta probabilidad que nos están poniendo acá, porque lo que nos están diciendo es si efectivamente la probabilidad de observar ese vector, y cuando digo vector quiere decir 7 unos y 3 ceros, ¿verdad? De observar ese vector, dado que, y por eso es diferente a eso que resolvimos la vez pasada, es dado que yo sé que la cantidad de coronas son 7 en esos 10 lanzamientos. O sea O que sea, ese Y es 7. exacto, que Y es igual a 7. ¿Ok? Ya, bueno, yo espero que ahora sí me expliqué con
qué es lo que se quiere calcular ahí, ¿verdad? Profe, Sí. o sea, dado que Y es igual a 7, digamos, ¿qué? O Ujú. sea, ¿qué es lo que estaba tratando de probar? Eso fue lo que no. La probabilidad es esa, ¿verdad? La probabilidad de observar 1, 1, 1, 1, o sea, 7 unos y 3 ceros, dado que la cantidad de éxitos es igual a 7. Ah, ok, o sea, como ahí sacar el 0,4 que usted había dicho. Sí, o sea, vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Voy a agregar una filminita aquí. New slide. Profe, eso Sí, está relacionado a lo de el máximo verosimilitud. sí, 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 claro. Bueno, no es con el método de máxima verosimilitud, pero sí con la función de verosimilitud, ¿verdad? Voy a, voy a mostrarles aquí la idea. Tenemos que la probabilidad de observar 1, 1, 1, 1, 5, 6, 7 unos y 3 ceros. Eso está claro que representa eso, ¿verdad? Partiendo de que uno es observar una corona, ¿verdad? Que lo definimos como éxito, y que la probabilidad de observar una corona en cualquier lanzamiento es 0,4. Entonces, como acaban de preguntar, la función de verosimilitud nos diría 0,4 a la 7 por 0,6 a la 3. Si no recuerdo mal, eso fue lo que dijimos inclusive la vez pasada. Porque aquí solo estoy preguntándome cuál es la probabilidad de observar esa secuencia de eventos. ¿Correcto? Lo otro que yo sé, lo que pasa es que no es exactamente esto que me están preguntando, sino que, y permítame aquí, bueno, vamos a copiar esto, vamos a ser eficientes aquí. Vamos a quitarle el draw y vamos a copiar esta cosa. A ver si se quiere. Si quiere esta cosa. Ok. Vamos a jalar esto un poquito para acá. Y ahora resulta que vamos a borrar un poco por acá. Ahora resulta que, ¿por qué no quieres borrar? No seas así, por favor. Por alguna razón. ¿Será que lo está viendo como imágenes esto ahora? Ya. Ok, ahora lo que le vamos a agregar, es más, pongo otro color, es que tengo información adicional. No es exactamente esta probabilidad que está aquí arriba, sino que yo sé que la cantidad de éxitos es igual a 7. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cambia eso o no cambia nada el hecho que yo sé que y es igual a 7? Pongámoslo así nada más. Lo hace más probable. Aquí esto da un resultado, ¿verdad? Lo que quieran, X, ¿verdad? ¿Este resultado es mayor que X o es menor que X? Esta segunda probabilidad. Digamos, pero lo que está haciendo ahora es que ya no importa el orden o qué. No, no, sí, el orden sigue siendo importante. Sigue siendo esa misma verosimilitud ahora de observar esas 10 observaciones de esa forma, en ese orden, pero De, agregando el elemento que sabes que y es igual a 7. ¿Eso modifica algo o no modifica nada? de ahí no cambia nada. No cambia nada. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene objeciones a esta opinión, a este voto? Yo pensaría que, o sea, si hay 10 lanzamientos sin saber Ujú, nada, digamos, ujú, hay de dos factores que van a influir, que es la cantidad de cada uno ujú. y el orden. Entonces, Ajá. si ya sabemos la cantidad que va a salir, yo imagino que sí va de influir, porque ahora es solo el orden, digamos, que solo la probabilidad que salga en ese orden, ya sabiendo que son esa cantidad de unos.
Excelente, Ernesto. Exactamente, así tal cual lo acabas de decir. Ya sí tengo exactamente en esos dos factores, ya uno está claro, ya uno no es incierto, ¿verdad? Efectivamente, yo sé que Y es igual a 7. O sea, en otras palabras, para refrasear un poco a Ernesto, que tiene toda la razón, lo que sabemos es que esta combinación que tenemos aquí es una de las posibles formas de obtener 7 éxitos. O sea, ahora la pregunta es, cuántas formas hay de acomodar o de tener órdenes, como dijo Ernesto, diferentes de esos 7 unos en 10 observaciones? No se como permutaciones. Exactamente. Exactamente. De hecho, si se fijan, y voy a seguir aquí, nada más lo que quería, ahí está desarrollado para no hacerlo aquí adicionalmente, porque queremos usar algo de tiempo para el examen. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver solucionado. Aquí dice la probabilidad de observar eso, ¿verdad? De observar ese vector que implica que Y es igual a Y, pero ¿verdad? Considerando solamente el subespacio, digamos, de Y igual a Y. O sea, ya ahora no es sobre todas las posibilidades de lo que podría salir en 10 lanzamientos, que puede ser 7 éxitos, 6 éxitos, ¿verdad? Entre 0 y 10 éxitos podrían suceder. Ya ese no es el universo sobre el cual yo voy a calcular la probabilidad. Es sobre el subespacio de Y igual 7. ¿Verdad? Que esto es la definición de probabilidad condicional, si recuerdan, ¿verdad? La probabilidad de A dado B sería la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Entonces, eso es, si vemos aquí, lo que tengo por definición sería en el numerador P a la Y por 1 menos P a la N menos Y. Esto sería la verosimilitud tal cual, ¿verdad? Aquí sería lo que decíamos, 0,4 a la 7 por 0,6 a la 3, ¿verdad? A la 10 menos 7. Y abajo la probabilidad de observar 7 éxitos es exactamente esta probabilidad para cada uno, si quieren, de los vectores que tiene 7 éxitos multiplicado por la cantidad de formas que hay de acomodar 7 unos en un vector de 10 espacios. En otro, para decirlo menos feo, de la forma que hay de obtener 7 coronas en 10 lanzamientos. ¿Verdad? Y eso es exactamente esta combinatoria, ¿verdad? No permutaciones, sino esta combinatoria de 10 en 7. Y esta es ni más ni menos que la función de probabilidad binomial, la que está abajo, ¿verdad? La de arriba no, porque la de arriba, ahí sí justamente sí me interesa exactamente ese orden de sucesos, ¿verdad? Primero los 7 unos y los 3 ceros al final. Esa forma de acomodar esos unos, esos 7 unos, es una de las N en Y formas que hay de obtener 7 unos en 10 lanzamientos. Y por ende, como verán aquí, el resultado va a ser 1 entre la combinatoria, entre esa cantidad de formas, justamente. Si hay muchas formas, esa probabilidad pues va a ser baja. Y si hay pocas formas, la probabilidad va a ser relativamente alta. Y si de pura suerte, ¿verdad? Esa es la única forma de acomodar esos unos. Por ejemplo, si fuera realmente Y igual 10, por ejemplo, ¿verdad? Que N sea igual a Y, pues entonces efectivamente eso es igual a 1. Pero de cualquier forma, observen que al final esta probabilidad no depende de P. No interesa si P es 0,4 o si es 0,5 o cualquier otro valor. Lo único que interesa es cuántas formas hay de acomodar esos 7 unos en 10 lanzamientos. ¿Sí? Y al ser así, lo que quiere decir eso es que la sumatoria de XY, que es este valorcito que está aquí abajo, es suficiente para estimar nuestro parámetro P. No hay ninguna otra función que dé más información sobre P. Y ese es exactamente el concepto de suficiencia.
Hasta aquí, preguntas, comentarios. Esa es la primera forma de mostrarlo. Demostrar que sea suficiente un estimador. Exacto, exactamente. Esa parte está en el Mendenhall. Eso está así, exactamente así en el Mendenhall explicado. Profe, una pregunta, entonces, nosotros lo que sería, o sea, lo que haríamos acá es irnos de una vez a poner 1 sobre n, bueno, 10, 7, la combinatoria, digamos. Para calcular este ejemplo en particular, ¿verdad? Pero el ejercicio en realidad aquí es que vos demostres en términos generales, ¿verdad? Sin un caso particular, que efectivamente para calcular esta probabilidad condicional no requiero saber cuál es el valor de P. O sea, no requiero el parámetro. Lo que voy a usar aquí para modelar esa probabilidad no depende del parámetro que estoy estimando. Si eso es así, mi estimador es suficiente. Ok, y entonces, eso de 1 entre la combinatoria, eso es solo este ejemplo. Eso es esto para este ejemplo de binomial, exacto. Gracias. Ok, bueno, segunda forma de mostrar lo que es de hecho la que vamos a utilizar más es partiendo de un teorema que se llama el teorema de factorización y dice lo siguiente: si U es un estadístico basado en la muestra aleatoria, que U, por ejemplo, podría ser esa sumatoria Y, por ejemplo, entonces es un estadístico suficiente de sigma siendo cualquier parámetro, si y solo si la verosimilitud, nuestra famosa verosimilitud, que recuerden que es la verosimilitud de que sigma sea cierta, ¿verdad? Recuerden, como la L de P decíamos la vez pasada, ¿verdad? Pero bueno, aquí en términos generales la L de sigma, siendo L de sigma la verosimilitud de observar esa combinación de observaciones Y1 hasta Yn, dado sigma, se puede descomponer en dos funciones. Y esas dos funciones son una función G que está en términos de U, o sea, del estadístico. Y cuando digo estadístico, quiere decir esta forma de calcular o de estimar el parámetro poblacional. Y del parámetro, o sea, G de U y sigma. Y la otra parte es una función H que solamente está, valga la redundancia, en función de las observaciones muestrales. O sea, no depende ni del estadístico ni del parámetro poblacional. Sobre todo, no contiene, ¿verdad? La sigma no contiene el parámetro poblacional. Eso es lo más importante aquí. Okay, si yo logro entonces descomponer la verosimilitud en esas dos funciones, entonces diríamos que, o decimos que U es suficiente. Okay. Ejemplo. Tenemos esta famosa ya amiga de ustedes, función exponencial, ¿verdad? Función de densidad exponencial con forma 1 entre sigma por e a la menos y entre sigma, siendo definida la y entre 0 e infinito. Y además, sigma también es positivo, ¿verdad? Es mayor que 0. Y nos piden que demostrar que y barra es un estadístico suficiente para sigma. ¿Okay? Entonces, antes que nada, nos toca construir la L de sigma aquí, o la L, digamos, de la verosimilitud de observar una muestra Y1 hasta Yn dado sigma, que es la función de densidad conjunta, ¿verdad? De esas n observaciones dado sigma, y siendo una muestra aleatoria, como ya nos dijeron que al puro inicio, yo puedo también descomponerla en las marginales de Fy1 dado sigma por Fy2 dado sigma, etcétera, hasta Yn dado sigma. Entonces puedo multiplicar la probabilidad de observar cada una de esas observaciones independientemente y el resultado de esa multiplicatoria, de esa productoria, va a ser mi función de verosimilitud, por lo que ya hemos estado viendo. Entonces, esta en este caso tendría esta forma, ¿verdad? E a la menos Y1 entre sigma, que es la densidad
de observar, o sea, la evaluación para Y1 por Y2, bueno, eso hasta Yn. Y como notarán, entonces eso se resumiría diciendo que sería E a la menos sumatoria Y entre sigma, y todo eso dividido entre sigma a la n, ¿verdad? Porque estoy multiplicando n veces sigma en la línea anterior. Ok, entonces esa sería la verosimilitud. Ahora, pregunta. Ustedes le ven forma aquí a encontrar o a descomponer este resultado en una función que va a ser, va a contener U, o sea, un estimador de sigma, que nos dijeron que es Y barra, y del parámetro sigma. Aquí ustedes le ven forma a hacer eso, y otra función que solo sea función de las observaciones muestrales. ¿O no le ven mucha cara a hacer eso? ¿Qué proponen? Profe, no entiendo muy bien lo que yo tendría que separar, que es la h, que está en función solo como de las variables, digamos. Ujú. No entiendo muy bien como qué tendría que tener, o sea, cómo veo las variables aquí. La única que contiene la variable es la sumatoria Y ahí, ¿verdad? Como vos decís, Salina, exacto. Ok, tendría que contener solo las y. Solo la Y, exacto. Solo la Y. Ok. ¿Y la otra también puede contener y o Tiene solo que, o los sea, otros dos? de hecho ya te dijeron que tiene que contener Y barra, para ser exacto, ¿verdad? Para que sea una Ok. función de Y barra y sigma. Mm. Propuestas. Profe, y como aquí no hay y, Ujú. todo esto podría ser una, pero la otra no sé si puede no existir o qué, o ser uno, no sé. Exactamente, Alina, gracias, perfecto. Podría ser uno. Perfecto. Podría ser uno. ¿Y cómo sería? Entonces, supongamos que h de y es 1, ¿verdad? Como dice Alina. ¿Cómo sería entonces la g? O sea, o sea, ya podría demostrar con eso yo que efectivamente tengo una g de y barra y sigma. Solo es una manipulación aritmética que habría que hacer, ¿verdad? No sé si podemos hacer que se multiplique y se divida por n para sacar un Ujú, ujú. y barra. Y entonces, Exacto, exacto. O y, sea, profe, sí. entonces la otra, la que se supone que es solo de las yes, Ujú. queda como 1. Exactamente. Bueno, entonces esto que dice Bianca, vamos a mostrarlo acá. Sería n y barra, ¿verdad? Entre sigma, entre raíz, perdón, sigma a la n. Y entonces, nuestras funcioncitas serían g de y barra y sigma, sería exactamente esa, como dejamos la verosimilitud, y h y1 hasta yn sería igual a 1, una constante. Entonces, efectivamente esa verosimilitud se podría descomponer en esas dos funciones, en el producto de esas dos funciones, y por ende, y barra es un estadístico suficiente de sigma. En otras palabras, no hay ningún estadístico que contenga más información de la muestra para estimar sigma. Preguntas, dudas hasta acá. Ok. Bueno, entonces el teorema Rao-Blackwell lo que nos dice, o sea, ya, bueno, ya con esto probamos, esas son las dos formas, para cerrar eso nada más.
las dos formas de demostrar suficiencia. Relacionado con la suficiencia está este teorema de Rao-Blackwell que nos va a ayudar en lo siguiente. Si tenemos un estadístico U que es suficiente de cita, ¿verdad? Definimos, podemos obtener, o sea, esto nos va a servir, este teorema nos va a servir para obtener otros estimadores obtenidos a partir de cita techito que tengan menor varianza. Y recuerden que eso es algo clave para nosotros, ¿verdad? O sea, queremos que es posible, es bastante posible que obtengamos estadísticos suficientes que no son de varianza mínima, ¿verdad? Como la sumatoria Y que vimos ahora. Por cierto, ¿cuál es la varianza de la sumatoria Y en ese ejemplo de la binomial? Está un poco grosero preguntarles eso así, en directo, ¿verdad? Bueno, lo estoy preguntando en otras palabras. ¿Cuál es la varianza de Y siendo Y una variable binomial? ¿Alguien me ayuda a recordar? Sería NPQ, ¿no? NPQ, exacto. N por P por 1 menos P. Eso es. Esa es la varianza de una variable binomial. Esa variable binomial, esa sumatoria Y, es un estadístico o un estimador insesgado de P, de mi parámetro poblacional. Habría que sacar la esperanza del estimador que sea igual al estimador, ¿cierto? Que sea igual al parámetro, ¿quieres decir? Exacto, sí, perdón. Ajá, perfecto, sí. Ujú. ¿Y cuál sería la esperanza entonces de Y? Ya es igual al parámetro. Si es una binomial, debería ser NP la esperanza. Exacto. O sea, no es igual al parámetro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago una función de mi estadístico suficiente que sí sea insesgado? Me acaban de decir, la sumatoria Y, vamos a definirla esta como la variable Y, la variable binomial, tienen valor esperado NP, entonces no es insesgado, ni es asintóticamente insesgado, ¿verdad? Siempre va a ser NP. ¿Cómo hago para hacerlo insesgado? ¿Qué hago con Y? Para que sea insesgado me tiene que dar P. Exacto, Lo divido entre N. gracias, buenísimo. Entonces, Y entre N es igual a ¿qué? Particularmente, sumatoria Y entre N. Es Y barra. Así es. Entonces, Y barra sí es insesgado. Entonces, hicimos una función de U, de nuestro estadístico suficiente, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, dado que obtuve esa función de mi estadístico suficiente, U entre N, ahora también lo que voy a lograr a través de este teorema Rao-Blackwell es, al hacer eso, es obtener también un estimador de varianza menor que ese U. ¿Están de acuerdo? Porque la varianza de U, de Y, de la variable binomial, me dijeron antes que era N por P por 1 menos P. ¿Cuál sería la varianza de este Y barra entonces?
sería la varianza la binomial entre n, ¿o no? Entre n. ¿Por qué entre n? Vamos Por muy ser y cerca. barra. Ajá. Entonces Es que vos no lo que... recuerdo si era entre n o si entre otra cosa. ¿Sí o no? Vamos muy bien, No es perfecto. entre n a la 2. Así es. Así es. Entre n a la 2, acordate, ¿verdad? Que es... Hay que sacar el coeficiente al cuadrado. ¿verdad? De 1 entre n al cuadrado. Y entonces, ¿cómo quedaría la varianza de llevar? Profe, pero no podría ir escribiendo esto que va diciendo. Es que así, solamente diciendo no. Ya estás, ya me voy a portar mejor, perdón, ya lo voy a poner. Vamos a ver, aquí. Dijimos U es igual a la sumatoria Y. Eso ya vimos que es suficiente, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es la esperanza de U? ¿Es insesgado? No, no es insesgado, porque la esperanza de U es NP. Entonces dijeron, hagamos una función de U. Hacemos una función de U. No sé, voy a ponerle aquí G de U. U entre N. Y esta variable o este estimador ahora, vamos a ponerle U asterisco. La esperanza de U asterisco si es P. Este sí es insesgado. Insesgado. Y este, por cierto, es igual a Y barra, ¿verdad? Entonces, les preguntaba también la varianza de U grande, perdón, es N por P por 1 menos P. Entonces, ahora me decían que la varianza, vamos a ver si eso cabe aquí abajo todavía, de U asterisco es esta misma varianza entre N cuadrado, ¿verdad? O sea, sería P por 1 menos P entre N. Y esta varianza, ¿verdad?, es menor que esta varianza. Profe, no entiendo bien, no me queda claro por qué para hacerlo insesgado tengo que dividirlo entre n. Porque tu esperanza de U es NP, no es P. No, sí, sí, pero, o sea, sí entiendo el porqué del procedimiento, pero no como la idea O sea, lógica como detrás. porque lo que vos querés, para que sea insesgado, ¿qué tiene que pasar? Que la esperanza de U, sea U cualquier cosa, lo que querás, sumatoria de Y, o lo que sea que haya salido de demostrar que ese es suficiente. Cuando vos sacas la esperanza de ese estadístico suficiente y no te da igual al valor del parámetro poblacional, que es P en este caso, no tenés un estimador insesgado. Ya, sí, sí. Gracias. Un gusto. Ok, queda clara esta Firmina, ya así mejor que contado, perdón. Ok. Como dicen los gringos, no news, good news, ¿verdad? Entonces, la esperanza de cita techito asterisco, como este U asterisco que acabamos de hacer, sí va a ser cita, ¿verdad? Como acabamos de ver. Y además la varianza de cita techito asterisco es menor que la varianza de nuestro estadístico suficiente del cual partimos inicialmente. Lo que implica eso es que podamos, a partir de un estimador suficiente, ¿verdad?, de cita, podríamos todavía mejorarlo aplicando Rao-Blackwell. Mejorarlo quiere decir haciéndolo cada vez más de varianza menor. En realidad, la mayoría de las veces, y lo que vamos a trabajar nosotros, es haciendo una transformación, ¿verdad? Una función de nuestro estadístico suficiente para obtener uno que sea de varianza menor. Y haciendo eso, aplicando yo este teorema Rao-Blackwell, no tuve que demostrar
que es de varianza mínima, sino que solamente utilizando Rao-Blackwell, al basarme en un estadístico suficiente, necesariamente voy a obtener uno de varianza mínima. O sea, ¿qué nos evitamos hacer en este caso? Nos evitamos irnos con todo aquel rollo de la cota inferior de Kramer-Rao, ¿verdad? O sea, la maravilla es, ya tiene un estadístico suficiente, use ese estadístico suficiente para obtener uno insesgado y que tenga varianza menor que el anterior, y ese va a ser de varianza mínima. Maravilla, dice uno, ¿verdad? Sí. Este señor Rao se ganó los frijoles, como dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, ejemplo, tenemos una muestra aleatoria, Y1, alguien iba a decir algo, perdón. Yo, profe, disculpe, Sí, ¿puede sí, sí. repetir lo que dijo antes de eso? Que dijo que pasando de un estadístico suficiente a uno insesgado y esa parte. Sí, claro, digamos, como en el caso que acabamos de hablar, ¿verdad? Vos partís de una sumatoria Y, en el caso de la binomial, que es suficiente, ¿verdad? Y vimos cómo lo podemos demostrar. Entonces, ese estadístico, ya mostramos entonces que ese que contiene la mayor cantidad de información posible de la muestra para estimar P, tu parámetro poblacional. Pero lo está estimando de forma sesgada. Correcto, ¿verdad? O sea, está obteniendo un valor esperado de U que no es igual a P, es NP. Entonces, lo que estamos haciendo con el teorema de Rao-Blackwell es aplicando una función para obtener un zeta techito asterisco o un U asterisco, como hicimos ahora, que sí sea insesgado. En Yevarra vimos que en el caso de la binomial, entonces Yevarra sí estima de manera insesgada el valor del parámetro poblacional, y además ese Yevarra tiene varianza menor que la varianza de la sumatoria Y. Y en general, ese es el caso particular de la binomial que usamos ahora. Y en general lo que dice Rao-Blackwell es, nada más asegúrese que usted tiene un estadístico suficiente U, y cuando usted logra transformar ese U en otra función que sí sea insesgada de cita, y logra reducir la varianza, que lo mostramos ahora en esa filmina anterior que escribí. Si logra hacer eso, lo que usted tiene ahí es un estadístico de varianza mínima, un estimador insesgado de varianza mínima, un EIVM, para estimar tu valor poblacional. ¿Me expliqué un poco mejor o nada más lo dije en otras palabras igual de enredado? Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, bueno, entonces esto es Rao-Blackwell. Y bueno, les decía aquí para ver el ejemplo, tenemos una muestra aleatoria en la que la probabilidad de que Y sea igual a 1 es P, y que sea igual a 0 es 1 menos P, o sea, estamos con una binomial, una Bernoulli. Y la probabilidad de observar de que ese Y sea igual a un valor específico Y sería P a la sumatoria Y por 1 menos P igual a la N menos sumatoria Y, siendo Y 0 o 1, ¿verdad? O sea, estamos en una binomial. Entonces, la verosimilitud sería lo que ven ahí abajo, P a la sumatoria Y por 1 menos P a la N menos sumatoria Y, que la puedo descomponer, ¿verdad? En G de sumatoria y P, o sea, esta G de U y cita, ¿verdad? Como decíamos antes, el teorema de factorización. Entonces, U igual a la sumatoria Y es un estadístico suficiente para P. Y dado que la esperanza de U es igual a NP, U entre N es un estimador insesgado para P, y como este estimador es una función del estadístico suficiente, ese llevarlo es un EIVM, como les decía. Ahora, si tenemos un ejemplo para dos parámetros, podemos partir de una distribución normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado. Vamos a determinar los estimadores insesgados de varianza mínima para mu y sigma cuadrado.
Entonces, la verosimilitud sería observar conjuntamente en una sola muestra aleatoria esas n observaciones, ¿verdad? Dado que es cierto mu y sigma cuadrado, o sea, con esa media y con esa varianza. Eso es, si recuerdan ustedes, la función de densidad de la normal es 1 entre sigma por raíz de 2pi a la n, multiplicado por e a la menos 1 entre 2 sigma cuadrado por la suma de cuadrados, era la diferencia entre y, cada una de las y, y la media poblacional. Esa es la densidad de la normal y la verosimilitud la anotamos a la hora de elevar esto a la n. Y al multiplicar n veces estos términos, también nos quedaría sumatoria y menos mu al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto para descomponerlo, ¿verdad? Lo que tendríamos es, vamos a dejar el primer término igual, 1 entre sigma por raíz de 2pi a la n. Y desarrollamos el binomio aquí. ¿Por qué desarrollamos eso? Porque al final vamos a necesitar la estimación o sea, un estadístico para mu y un estadístico para sigma cuadrado. Como sospecharán ustedes, ese estadístico para mu tendría que ver algo con y barra, seguramente, ¿verdad? Como hemos estado haciendo algunos ejercicios. Y otro que tenga que ver con la y al cuadrado para estimar sigma cuadrado. Recuerden que sigma cuadrado la estimábamos con s cuadrado y ese cuadrado era igual a sumatoria y al cuadrado menos la media al cuadrado. Recuerdan que la vez pasada lo desarrollamos un poco para demostrarlo. Entonces, si eso es así, entonces yo necesitaría, por eso estoy desarrollando el binomio, porque aquí me va a quedar entonces un y al cuadrado, que probablemente tenga que ver con sigma cuadrado, y una sumatoria y que bien también, como hicimos con el ejemplo anterior de la exponencial, lo podríamos convertir en un n y barra para decir que efectivamente aquí está y barra como estadístico perdonen, de la varianza. Entonces, ahora me toca descomponer esto, ¿verdad? Para dejar solamente, recuerden, solamente una función que tiene que ver con los estadísticos y los parámetros poblacionales. Y otra función que no tenga nada que ver con los parámetros poblacionales. Entonces aquí lo que nos queda es al final una que tiene que ver, como verán ustedes aquí, solamente con mis dos estadísticos, y al cuadrado y sumatoria y. Y aquí está mu y sigma, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra g, todo esto de nuevo sería nuestra g de u, siendo u un vector ahora, ¿verdad? U sería sumatoria y sumatoria y al cuadrado. Y el vector de parámetros mu y sigma cuadrado. Y la h de y1 hasta yn otra vez sería 1, ¿verdad? En esta descomposición, en este teorema de factorización, ¿verdad? Entonces, primero estamos demostrando que estos dos son estadísticos suficientes, conjuntamente suficientes para mu y sigma cuadrado. Como estos estimadores son funciones de los estadísticos que mejor resumen la información sobre mu y sigma cuadrado, que es la definición de suficiencia, son estadísticos de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. Es así, ¿todos están de acuerdo con esto? A mí no me quedó claro la última parte. ¿No te quedó con qué es lo que no te suena de esta parte? No, anterior a eso, digamos, la última línea de arriba. Ah, esta línea de acá. Ajá. Ah, bueno, aquí lo que tenés es, digamos, aquí estarías de acuerdo en que esto es una función g de u, siendo u, voy a anotarlo aquí. Aquí esta sería g de u y voy a poner aquí mu y sigma cuadrado. Siendo u un vector, ¿verdad? Esta u sería
un vector de sumatoria de y y sumatoria de y al cuadrado. Porque al final lo que... y ven que, digamos, aquí esto solo tiene que ver con esos parámetros, ¿verdad? Aquí no queda de nuevo, no queda nada solamente en función de las observaciones de la muestra. O sea, aquí va a ser otra vez la h de y es otra vez igual a 1 en este caso. ¿Sí? Profe, ¿y ahí cómo se separa en, bueno, no sé si hay que hacerlo, separarlo, el H solamente es uno y G todo lo demás, otra vez? Exacto. Pero ahí hay una parte que, bueno, sumatoria de Y, ok. Sí, ven que está quedando sumatoria y como el estimador de mu y sumatoria y al cuadrado como el estimador de la varianza. Ahora, ¿cómo se entiende la última frase que dije? Oye, como estos estimadores son funciones de los estadísticos. ¿Cuáles estimadores? Sumatoria y sumatoria y al cuadrado. Ok. No está muy generoso eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían los estimadores que obtengo a partir de estos estadísticos suficientes? O vean que lo que estoy preguntando implícitamente también es, estos son insesgados. Sumatoria y, ¿cuál es el valor esperado de la sumatoria y? No sería como mu por n. Bueno, no sé. Ajá, sí, claro, perfecto. Ok. N mu. ¿Qué tengo que hacer con este para que sea insesgado? Dividirlo entre n y quedaría y barra. Exactamente. Este tiene menor varianza, llevarlo tiene menor varianza que la sumatoria y. Sí, ¿verdad? Porque la sumatoria y tiene varianza n sigma cuadrado. La varianza de y barra sería sigma cuadrado entre n. O sea, tiene menor varianza que la sumatoria y, por ende, por Rao-Blackwell es insesgado de varianza mínima. Y en el caso de la sumatoria y al cuadrado, ¿qué sería la sumatoria de y al cuadrado? ¿Qué sería el resultado en este caso? Sería, ¿verdad? N veces la varianza de y más el valor esperado de y al cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, este tampoco, ¿verdad? Este tampoco estaría estimando insesgadamente la varianza poblacional, ¿verdad? Sigma cuadrado. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendríamos que dividir ese estimador, sumatoria de y al cuadrado entre n, y luego le tendríamos que restar la esperanza de y.
o el estimador de la esperanza de y, que es y barra al cuadrado. Y este sí es EIVM de sigma cuadrado. Y este es, por cierto, S cuadrado. ¿Tiene menor varianza que el otro? Con toda seguridad, desde que lo dividí entre n, ya tiene menor varianza que una sumatoria de y al cuadrado. Es estimador insesgado de varianza mínima por Raúl Lackwell. Profe, o sea, ahí se están restando. Aquí lo que dice fue dividir entre n, ¿verdad? Pasar el n a dividir y restarle el valor esperado estimado al cuadrado para que quede la varianza de y. Ok. Profe, cuando decimos que es de varianza mínima es porque tiene varianza menor a este, pero no es como que sea el que menor varianza va a tener de todos los estimadores. No, de ¿O hecho, sí? o sea, puede ser que haya otro estimador que tenga esa misma varianza y que también sea mínima, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Ok, por cuestión de tiempo, y eso no lo voy a evaluar, aquí que quede constando en el video, la completitud no la voy a evaluar. Vamos a irnos directo a familia exponencial, que es lo último que vamos a hablar. Vamos a ver. Familia exponencial, una función de probabilidad, la llamamos que es de familia exponencial si se puede expresar de esta forma. O sea, tengo una función de densidad y la voy a agrupar así para probar que efectivamente es de familia exponencial. Vamos a poner una h de x, o sea, una función que solo depende de las observaciones de la muestra, c de cita, ¿verdad? Algo que solo depende del vector o del valor del parámetro poblacional, un único parámetro poblacional si fuera el caso, y luego multiplicado por e a la sumatoria de igual a 1 hasta k, para los k parámetros poblacionales, de wi sub i de cita por ti de x. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplito aquí para que quede un poco más claro qué sería el procedimiento para demostrar eso. Tengo esta misma función de probabilidad que ya hemos visto de binomial, parámetros n y p, ¿verdad? Con p entre 0 y 1 y x puede tomar cualquier valor, ¿verdad? La cantidad de éxitos entre 0 y el tamaño de la muestra n. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es efectivamente para buscar generar esta agrupación que nos dé esta forma, ¿verdad? Que tenemos acá. Lo que hacemos es ir aislando, ¿verdad? Algo que tenga esta forma, como decíamos, como venía en la filmina anterior. Entonces, donde tengo la combinatoria n en x, aquí tendríamos una función aparentemente que solo depende de x, ¿verdad? Aquí tengo otra función que solo depende de p, no de la cantidad de éxitos, sino solo del valor del parámetro poblacional, perdón. Y luego tengo otro término acá que tiene que ver con x en el exponente, que es p entre 1 menos p. Entonces ahí tendríamos probablemente otra forma de acomodar algo que nos dé similar a esta parte de e a la sumatoria de wi de cita y ti de x. ¿Qué podríamos hacer para que entonces aquí estamos de acuerdo, digamos, esta sería, vamos a devolvernos aquí esta nomenclatura, la combinatoria sería la h de x y 1 menos p a la n sería ¿cómo dice acá? La c de cita. ¿Qué hacemos con este término, este de acá? ¿Qué hacemos con para que ese de se nos parezca a e a la sumatoria de wi de cita y t de x?
Supongo que para que quede como un e elevado a eso, y entonces tiene que ser e elevado al logaritmo natural de eso. Así es, exactamente. Y entonces sería esto, ¿verdad? Exactamente así. Y eso querría decir que, si fijan, el x, ¿verdad? Lo puedo poner aquí adelante también a multiplicar el logaritmo. Y entonces tendría ya mi t de x y mi función, que solo es de los parámetros poblacionales. Entonces tendría hx n en x, ¿verdad? C de p, 1 menos p a la n. Y en el exponente estaría w1, solo hay un parámetro, ¿verdad? P de p, que es el logaritmo de p entre 1 menos p, un logaritmo natural, ¿verdad? Y la t1 de x sería igual a x, que es lo que está multiplicando este logaritmo. Entonces, dado que lo logré, Profe, sí, dígame, ¿por qué el logaritmo? por lo que decía la compañera ahora, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es, para expresar esto en términos de e, sería e a la logaritmo natural de esto, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Un gusto. Entonces, esta función de probabilidad es de familia exponencial. Entonces, habrá un estadístico. Lo que eso quiere decir, ¿para qué nos sirve familia exponencial? Quiere decir que habrá un estadístico T de P, ¿verdad? Que sea suficiente para P. O sea, a veces la forma que tienen las funciones nos deja la duda si realmente vamos a poder encontrar un estadístico suficiente. Entonces, familia exponencial lo que nos ayuda es a confirmar que efectivamente vamos a poder encontrar un estadístico suficiente. A eso se refiere esto de familia exponencial. No nos dice exactamente cuál es, nos dice simplemente que habrá un estadístico suficiente. Bueno, eso es la materia del primer examen, compañeros, compañeras. Entonces queda todavía alguna parte de teoría, si se fijan, bueno, vimos algunas filminas ahí, pero es sobre todo el tema suficiencia y los teoremas que tienen que ver con esa propiedad de suficiencia. Entonces, igual que los demás, es cuestión de práctica, pero no es complejo tampoco, espero. Preguntas, comentarios antes de ponernos a ver el examen. Profe, entonces este último es solo para saber que va a haber un estadístico. Exacto, que va a haber un No estadístico no suficiente. se saca. Exacto, no lo sacas, solamente decís que si va a haber, dado que es de familia exponencial, sí va a haber un estadístico suficiente. Ok, bueno. Entonces, permítame un segundo, vamos a buscar el examen y vamos a ir comentando cómo se resolvería. Ok, vamos a ver. Compartir otra vez. Aquí tienen, ¿verdad? Que por cierto, por si acaso, para los que no puedan estar, no sé, no me acuerdo si lo había comentado, la dinámica del examen propiamente, ¿verdad? Obviamente las preguntas y la complejidad de las preguntas va a ser muy similar a este examen que lo estoy colocando acá y que yo esperaría que este examen también como tal tenga una dificultad similar a lo que hacen de ejercicios también del Mendenhall. Entonces, y el tiempo que voy a presupuestar es máximo para que lo hagan máximo en 3 horas. Máximo en 3 horas, pero calculando para que les dé tiempo en realidad para 2 horas y media. Yo sé que en la clase estaba presupuestada para 2 horas, entonces de hecho ya algunas personas me han consultado y lo que les he dicho es que lo que nos funcionó bien el semestre pasado es habilitar el examen o sea, dejar activo el examen en el EcoAula desde las 12 de mediodía.
¿verdad? Entonces, tendrían posibilidad, oportunidad para entrar desde las 12 y las 3 horas de espacio, voy a dejar una vez aquí oficialmente, 3 horas de espacio para terminarlo. O sea, el que arrancó a las 12:00, a las 3 de la tarde tiene que haber enviado, y si no, en todo caso, pues se cierra el espacio de coaula para esa persona. Y si entraron más tarde, pues lo pueden hacer más tarde. Lo voy a dejar desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Lo voy a dejar habilitado. Pero eso quiere decir que tienen que ingresar para tener las 3 horas, tendrían que ingresar máximo a las 2 de la tarde. O sea, en otras palabras, si entraron por algo X o Y razón a las 3 de la tarde, tienen 2 horas de tiempo para terminarlo. Todos, absolutamente todas las respuestas, material, cualquier cosa que quieran adjuntar, que de hecho, donde sea pertinente en las preguntas, voy a configurarlo de tal forma que puedan adjuntar respuestas. O sea, algo que hayan escrito a mano y lo suben ahí dentro de las mismas preguntas, en el espacio de las preguntas en Ecuador. Absolutamente nada se podría enviar por correo electrónico. Todo que tiene que quedar constando dentro del mismo Ecuador. Profe, Sí, entonces nada más para confirmar, por cada pregunta subo la respuesta de esa pregunta en el apartado, digamos. En la puede, pregunta 1, respuesta 1 en el apartado de la 1. sí, puede ser, exacto, sí, en la pregunta correspondiente, ¿verdad? O sea, de hecho, te permitiría, la misma configuración de la pregunta te permitiría adjuntar archivos, si fuera el caso. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Eso no quiere decir que para todas las preguntas ustedes tengan que desarrollar algo a mano y subirlo, sino que es probable que sea una mezcla entre algunas preguntas que sí contemplen esa posibilidad, otras que sea escoger alguna opción, ¿verdad?, de respuesta. Y otras podría pasar que tengan que calcular algo e ingresar lo que calcularon dentro también del espacio ahí de respuestas de Ecuador. Entonces probablemente esos 3 tipos de preguntas van a encontrar y como les explico, todo se resuelve y se documenta ahí mismo, ¿verdad? O sea, no vamos a dar la posibilidad y no es necesario que me envíen por correo algún material para explicar algo. ¿Ok? Porque si no, se hace un despelote de tamaño gigantesco. Ok, entonces, ¿estamos bien con la dinámica del examen, compañeros, compañeras? Profe, ¿puede repetir eso de lo de las preguntas? ¿Cuál parte? Perdón, que O hablé sea, mucho. no podemos mandarle correo para preguntarle. No, eso sí, claro, sí, qué dicha que preguntaste eso, sí, claro, me faltaba decir eso, por supuesto. No, vamos a ver, yo voy a estar, tal vez no desde las 12:00, pero sí, yo espero que entre 12 y 12:30 me conecto a este mismo espacio de Zoom y voy a estar conectado al menos hasta las 3, espero que todavía un buen rato más después de las 3 para dudas y consultas que ustedes tengan durante el examen. La forma de administrarlo, espero que logre yo dilucidar cómo se hace esto de las salas privadas y si no, en todo caso, lo que pongo es una sala de espera a todo el mundo mientras mientras la persona que me quiere preguntar algo me pregunta. Sí, lo manejamos así, o sea, va a haber prácticamente consulta permanente mientras están haciendo el examen. Sí. También, o sea, por eso también es conveniente que traten de entrar, sobre todo desde la 1, o sea, yo diría que desde la 1 hasta las 4, espero sí estar continuamente aquí sentado con ustedes, de hoy en 8, para responder cualquier consulta, pero también quiere decir que después de las 4 ya no garantizo tanto que esté. Entonces, por favor utilicen ese espacio para hacer el examen también, ¿verdad? Que no les pase después que a las 4:15 estén desesperados preguntando algo y que no sea tan inmediata la respuesta, o inclusive se tarde bastante. Bueno, esa es la dinámica del examen. Entonces, ahora,
este examen de práctica, como les digo, no lo voy a resolver aquí ya ahorita, sino que les voy a, o sea, vamos a comentar la pregunta y ver cómo sería la solución, así ir planteando la solución. Y ustedes se quedan con la tarea de hacer este examen el fin de semana y todo lo que puedan de práctica adicional, por supuesto, también. Ok, pregunta 1 dice, X es el gasto de un sector industrial, se distribuye normal con media 40 y varianza 12. Entonces tenemos una variable X que es un gasto. Ya nos dijeron que es normal con esos parámetros. Otra medida una medida que interesa a la Cámara que dirige esa industria es el nivel de productividad, la cual relaciona las ventas totales estimadas a partir de una muestra aleatoria de 35 empresas, Y. O sea, voy ahora a estimar las ventas con Y, las ventas de esa muestra de 35 empresas, con el gasto total X en forma de cociente. Proponga una variable con distribución conocida que exprese esa división. Explique claramente cuál distribución de probabilidad sigue esa variable. Nota, tome en cuenta que en esta medida el gasto debe ser el numerador para que exprese la productividad. ¿Qué sugerencias o ideas hay al respecto, compañeros, compañeras? Ya no lo vamos a resolver aquí, pero sí. ¿Qué se nos ocurre que se podría hacer aquí? Yo quiero relacionar el gasto en el numerador con las ventas en el denominador. No tiene que ver con Slotsky. Con Slotsky, ¿en qué sentido? Es que me parece que usted había hecho un caso sobre las descomposturas. No sé si está algo relacionado. Sí, pero, o sea, eventualmente se podría, voy a adelantarte eso, digamos, aquí no vamos a ocupar Slotsky, pero más tal vez antes de pensar en Slotsky aparentemente me están pidiendo la distribución de una variable que es una combinación de variables aleatorias, ¿verdad? Una variable aleatoria que es el gasto y otra que es que son las ventas de esas empresas. Se podría estandarizar la normal y luego el cuadrado como para hacer la chicograma y luego llegarla a una F de alguna forma o algo así. Me gusta mucho, sí, tu forma de abordar el asunto, sí. Entonces vos decís, arriba, dice Alfonso, arriba, lo que haríamos, arriba quiero decir, en el numerador tengo el gasto me dicen que es normal, lo puedo estandarizar. Yo lo estandarizo con la media y la varianza que me están dando ahí. Profe, Sí. y la Y no nos dicen la distribución. Exactamente, muy bien observado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Se puede hacer llevarla. ¿Por qué llevarlo, Alfonso? Porque no se me ocurre qué más hacer con Y. Totalmente, pero no le lamento nada, no le ofrezco una explicación más formal. No, pero, perfecto, Alfonso. Le agradezco la Para creatividad y estimarla. la honestidad. Sí, muy bien, para estimar. Ok, llevarla. Sigamos con la idea de llevarla. Intuitivamente, aquí a Alfonso le funciona muy bien la intuición. Y no sé qué distribución tiene. ¿Y llevarla qué distribución tiene? Sería una normal, ¿no? Creo. Sí, es normal. ¿Según qué? Porque es la este. Ajá, ajá. El TLC, teorema límite central, ¿verdad?
Así que habría que decir, por teorema límite central, dado que el tamaño de muestra es mayor que 30, podríamos asumir que el promedio, ¿recuerdan aquella cosa en R que habíamos hecho, verdad? Ya cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, podríamos partir que Y, siendo las ventas, que tengan cualquier distribución, pero el promedio de esa muestra sí es probable que sea normal. Con su propia media, ¿verdad? Mu de Y barra y su propia varianza sigma Y barra entre raíz de 35. Esos los valores pues no los tengo, ¿verdad? Pero ese sería el comportamiento. Entonces ahí abajo tendría, digamos, en el denominador, que tiene que ver con las ventas, tengo una medida que puedo trabajar para que sea una normal estándar. ¿Verdad? Que a través del teorema del límite central. Sí. En el fondo eso quedaría arriba una normal y abajo una chi cuadrada. Abajo una chi cuadrada, eso es exacto, Leonardo. Entonces, hay dos formas de plantear la solución en este caso. Una es, así como lo acaba de decir Leonardo, ¿verdad? Arriba una normal, sin elevarla al cuadrado, nada más el gasto menos su media entre su desviación estándar. Y abajo, por el teorema del límite central, tendríamos una normal estándar también, haciendo lo que acabo de explicar. Y esa la podríamos elevar al cuadrado y dividir entre sus grados de libertad, que serían ¿cuántos? Uno, exacto, Alfonso. Ahí, vamos a ver, ¿qué pasó esa vez? Bueno, aquí lo ven, esta es del 2018. ¿Qué pasó cuando solucionaron esto? La gente que logró llegarle a esto, algunos se confundieron con los 35 y me decían que era una T de 35 grados de libertad. Pero en realidad, esos 35 se utilizaron para estandarizar Y barra, y Y barra es una sola variable. Entonces, pues aquí tendríamos una T de student, haciéndolo así, ¿verdad? O sea, esa normal arriba entre la raíz de la chi cuadrada, formada con el teorema del límite central, entre 1, o de forma alternativa, le ponemos a hacer una F, como es la normal que dijimos que está arriba de ese gasto, X menos su media entre su desviación estándar, elevado al cuadrado, entre 1 también, y abajo esto, ¿verdad? Que dijimos las ventas estandarizadas con teorema del límite central al cuadrado, también dividido entre 1, y sería una F con 1 y 1 grado de libertad. Entonces ahí estamos combinando prácticamente todo lo que vimos en el tema 1, en esa pregunta. ¿Sí? Bueno. Profe, y Sí. en el parcial también es así como problemas con, o sea, como un ejemplo, no como... Sí, sí, Ok. Mari Carmen, eso es una cosa que me agradecen y no, es como un amor-odio con ese tema, ¿verdad? Sobre todo un examen tiende más a odio que a amor. Yo tiendo a hacer eso, ¿verdad? De echarme, como decía un compañero, colega de ustedes el semestre pasado, mucho rollo, ¿verdad? O sea, hay que sacar del texto qué es lo que me interesa. ¿Y por qué lo hago así? Porque en ningún contexto fuera de este curso, en su vida mundana y normal, ustedes se van a encontrar con que alguien les va a decir, esto es normal con media no sé cuánto, o sea, totalmente en abstracto. Esos tipos de ejercicios a mí no me provocan ninguna utilidad. Entonces casi siempre les voy a plantear alguna situación en particular. Profe, Sí. una pregunta. Cuando dice usted que podríamos o elevar a la 2 el de arriba o el de abajo, ¿cómo hago eso? ¿Lo puedo solo elevar a la 2 el que yo quiera? Ah, sí, vos, o sea, es que digamos, vos aquí, de hecho, aquí no es que tenga alguna ecuación que me tengo que mantener la igualdad en los dos lados, ¿verdad? Sino que vos haces aquí, esto es totalmente libertad artística, ¿verdad? Mientras se cumplan que sigue una distribución tal, todo bien. Ok, gracias. Un gusto. Bueno, la cantidad de producción, la pregunta 2, la cantidad de producción diaria de una granja avícola X se distribuye como una distribución normal con parámetros mu y zeta cuadrado.
La principal inquietud de los dueños es el control de la variabilidad de la producción. O sea, no les preocupa dónde está el centro, sino qué tan dispersos son los resultados. Asegurando el tipo de animales, alimentación, entre otros factores. O sea, controlando por esas variables. Para este fin se presentan los siguientes estimadores de la varianza poblacional, que es la que me interesa, ¿verdad? ¿Cómo es la varianza poblacional? Entonces, uno es esta sumatoria de xy menos x barra al cuadrado entre n. Y el segundo, T2, es un medio de la diferencia entre la última observación. Ojo que aquí no trae un paréntesis aquí, ¿verdad? En esta n no hay ningún paréntesito aquí, ni en el 1, sino que esta es la última observación menos la primera observación al cuadrado. Profe, y si tiene un paréntesis, ¿qué significa al final? Máximo y mínimo, recuerden, ¿verdad? Por la anotación. O sea, esta es la última observación y esta es la primera observación. No son estadísticos de orden. No sé si alcanzaste vos a ver esos temas que me preguntaron en otras sesiones de los ejercicios del Mendenhall, donde sí venía esa anotación. Una vez vi eso y No o le sea, lo pusiste. interpreté como si no tuviera paréntesis, pero al final no tenía sentido el problema, entonces. Ajá. Ya ahora hace sentido el problema, dice Alfonso. O sea, más o menos, pero es que no terminé de entenderlo los paréntesis. Sí, nada más la anotación, Alfonso. La anotación quiere decir que si viniera con paréntesis, quiere decir, o sea, sí entender la diferencia entre xn sin paréntesis y con paréntesis, ¿verdad? Pero es que, ¿a qué se refiere con lo de los mínimos y...? Es que, digamos, si vos me decís, este estimador quiere decir, tome la última observación, que puede ser la mínima, puede ser la máxima, puede ser cualquier cosa, en ese orden de observaciones. Sí, sí. Tome la última y réstele la primera. Si ahí vinieran los paréntesis, querría decir, tome toda la muestra, vea cuál es la máxima, que puede ser en cualquier orden, y, o sea, en cualquier momento que haya sucedido, y réstele la mínima. Y eso es otra cosa totalmente. Eso es como el recorrido, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Sería el recorrido. Ok, bueno, entonces, A, compruebe si T1 y T2 son estimadores insesgados de la varianza sigma cuadrado. Sí, entonces, bueno, para eso tendríamos que calcular la esperanza de estos estimadores. Se vale, en este caso, se vale partir del conocimiento de que S cuadrado es insesgado, ¿verdad? Para decir cuál es la esperanza de este. O sea, ustedes podrían decir, dado que la esperanza de S cuadrado es sigma cuadrado, la esperanza de este sería tal. ¿Ok? O sea, porque esto es muy parecido a S cuadrado, ¿verdad? De hecho, es una función de S cuadrado, si quisieran. En este caso, la esperanza de xn menos x1 al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que sugeriría es que busquen hacer de esto, de esta variable, una normal estándar para que esta sea la esperanza, se termine siendo una esperanza de una chi cuadrada. ¿Ok? Haciendo eso van a poder encontrar sencillo el valor esperado de T2 y confirmar si efectivamente es un estimador insesgado o no. Entonces, después en la B, si contesta afirmativamente en el inciso A, o sea, quiere decir, alguno es solo insesgado asintóticamente. ¿Cómo plantearía una función g de t que dé una estimación insesgada también para muestras pequeñas? Y esa función g de t, o sea, quiere decir g de t1, g de t2, dependiendo de cuál digan ustedes que es solo insesgado asintóticamente. Esa es simplemente, ¿verdad? Aplicando un factor de ajuste para que me dé insesgado. Como hicimos ahora para decir que U entre N si tenía valor esperado P. La C dice, los encargados del muestreo en campo, ¿verdad? Los que trabajan con el muestreo en campo suelen preferir T2 por ser más sencillo de calcular. No tienen que tomar toda la muestra, sino que nada más le restan a la última, la primera y listo.
por ser más sencillo de calcular, ¿usted objetaría algo en términos de eficiencia entre los dos estimadores? Entonces, para la eficiencia tendríamos que calcular la varianza, ¿verdad? De T1 y la varianza T2. ¿Alguno de los dos estimadores es de varianza mínima? Entonces, ahí habría que hacer ¿qué? Demostrar con Kramer-Rao que efectivamente alguno de esos dos es o no es de varianza mínima. En ese caso. Para discriminar entre los dos estimadores, un profesional en estadística indica que ambos deben ser consistentes. Esta propiedad pone en desventaja a alguno de los dos de los estimadores. Entonces también habría que demostrar que el sesgo y la varianza tienden a cero cuando n tiende a infinito. Entonces ahí sería combinar esas dos cosas que ya se calcularon en los incisos anteriores. Conceptualmente, ¿hay alguna pregunta cómo proceder aquí? Esta guía que les estoy dando sirve, ¿creen que vaya a servir? Yo tengo una pregunta. Sí. En el inciso D. D. Sí, el segundo. Ah, el B, perdón. La segunda parte, digamos, como de que se ponen en desventaja algunos de los estimadores. O sea, ¿con qué se refieren desventaja? Que no sea consistente. Exacto. Así de sencillo. Ok. Sí, ok. Última pregunta de este examen, ve qué bonito, 2 horas y media para hacer todo eso. Sea una muestra aleatoria hasta x1 hasta xn de la siguiente función de densidad, esta que tienen acá, un poco particular. 1 entre pi a la sigma por x a la sigma menos 1 por e a la menos x entre pi. Y pi aquí no es la constante pi, sino que es una constante, perdón, es un parámetro, perdón, que es mayor que 0. X puede estar entre 0 y 1. Y sigma es una constante positiva. Sigma es la constante aquí. A, encuentra el estimador máximo verosímil para pi. Entonces vamos a encontrar el estimador máximo verosímil, que era haciendo ¿qué? ¿Alguien me recuerda, por favor? Toda la productoria de meterle el logaritmo. Sí, o sea, primero partimos de la función de verosimilitud, metemos la productoria. Entonces queda, bueno, esta f de x multiplica n veces. Y ahí obtienen el resultado, ¿verdad? 1 entre pi a la n sigma, etcétera, ¿verdad? Productoria de xy por sigma a la menos 1. A la sigma menos 1, perdón. E a la menos sumatoria de xy entre pi. Entonces, y a partir de esa, ¿qué teníamos que hacer? Derivar el logaritmo natural de eso, ¿verdad? Con respecto a pi. Para obtener, igualar eso a 0 para obtener nuestro estimador máximo verosímil de pi. Eso en la A. En la B, fija un valor para sigma que facilita obtener un estadístico suficiente para f de x. ¿Ahí qué valor fijarían para sigma? O sea, eso es arbitrario, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué valor se podría poner? Hola, hola. ¿Están todavía? Profe, no se me ocurre nada, no me viene nada en la mente, la verdad. O sea, para obtener, tal vez, ¿qué necesitamos para obtener un estadístico suficiente? ¿Verdad? Necesitamos factorizar la verosimilitud, ¿recuerdan, verdad? En una G de U y sí y pi, perdón, G de U y pi
y una H que solo dependa de las observaciones de la muestra. Entonces, bueno, si me dejan fijar un valor para sigma, pues podría ser conveniente ponerle 1, ¿verdad? Así me evito lo de la X esta y además aquí queda 1 entre pi nada más. Y con base en esa funcioncita ya podríamos encontrar un estimador de forma relativamente fácil, ¿verdad? Suficiente. Con base en el punto B, encuentra un estimador insesgado de varianza mínima para pi. ¿Cómo se relaciona con lo que encontró en el inciso A? Entonces, este estimador que vamos a obtener aquí, o sea, el estadístico suficiente, nos va a servir para encontrar un estimador insesgado de varianza mínima usando Rao-Blackwell, y lo que encontramos aquí debería ser lo mismo que encontramos en el inciso A. Y por último, en la D, demostrar que es de familia exponencial, pues es relativamente más sencillo, ¿verdad? Aquí ya no me permiten dejar poner sigma igual 1, entonces tengo que usar todo esto y agruparlo de tal forma que, como vimos en esa firmina de familia exponencial, para demostrar que efectivamente hay un estadístico suficiente. ¿Contradice entonces los incisos anteriores? No, más bien con la familia exponencial demostramos que va a haber un estadístico suficiente, que bueno, de paso ya habíamos encontrado en el inciso B. Entonces no lo contradice. Y aquí, bueno, aquí eso ya no viene al caso, ¿verdad? Porque aquí se ayudaban un poquito de fórmulas y teoremas. Nadie tiene que aprenderse nada de memoria en presencial, ¿verdad? Pero ahora a usted no les preocupa eso porque más bien todo lo contrario. Van a tener a mano absolutamente todo y compañeros y compañeras y demás, ¿verdad? Recuerden, en esta instancia quiero repetir eso. Algo que les dije en la primera sesión, me parece. Y seguramente esta charla la tienen ustedes con todos sus profesores. Nada más quiero decirles dos cosas en cuanto a la tentación que tengo estando sentado frente a un examen que está ahí subido en Ecoaula y teniendo a compañeros, amigos, etcétera, al alcance del teléfono, de una sesión de Zoom o lo que sea. Por supuesto, ¿verdad? Esa posibilidad existe. Yo nada más les quiero recordar dos cosas al respecto. Una es, ahora está totalmente en manos de ustedes, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es, estos cursos, ¿verdad? Este curso y todos los cursos que ustedes están llevando están en el programa de su carrera por una razón especial, y es que ustedes tengan la capacidad para ejercer su profesión con todo ese instrumental que adquirieron durante la carrera. Si yo me aprovecho, yo siendo estudiante, me aprovecho de la coyuntura para, voy a ponerlo así, entre comillas, jugar de vivo, ¿verdad? Y no preocuparme mucho por prepararme para esto, porque en realidad puedo jugármela bien haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Eso se les va a devolver, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, en algún momento van a estar en la situación de tener que usar ese instrumental, y si me aproveché durante un buen rato haciendo ese tipo de cosas, como es esta pandemia, lamentablemente, en ese sentido, pues se me va a cobrar a mí mismo, entonces al final. Y una forma muy sencilla que les digo, donde se nota esto, es que eso no solo afecta el dominio de ese instrumental que ustedes puedan tener al final, sino que también afecta la forma de trabajar. Créanme de verdad. Que uno como empleador, que ahorita lo soy, que mi propia empresita, y lo era como empleado y como gerente de un departamento en Coca-Cola, uno se da cuenta en cuestión de un mes o mes y medio por mucho, en muchísimos casos, inclusive en una entrevista de trabajo, en un caso que uno monta para ver cómo lo resuelve alguien antes de contratarlo. La forma de trabajo, si yo me aprovecho de estas cosas, se modifica. O sea, esto afecta su forma de resolver cosas y su habilidad y su rapidez, su velocidad para poder dominar temas abstractos y complejos. Entonces, de verdad, invitación concretamente es: controlen la tentación, no cometan fraude con esto, no lo vamos a poder controlar, no se crean particularmente inteligentes por haberse brincado algunas normas porque no hay forma de controlarlas.
háganlo a conciencia, de verdad, prepárense muy bien para esto. Este examen es individual, es para cada quien, para sí solo, y sobre todo para que ustedes mismos se den cuenta si están listos o no para poder seguir con el resto del instrumental de su carrera. Ese propósito siempre lo ha sido. Antes era más sencillo para nosotros los docentes controlarlo. Entonces digo sin ningún tapujo, sin pretender absolutamente nada, se los digo así tal cual. Espero en su madurez, en su ya profesionalismo, para mí ustedes son profesionales en formación, que por favor lo vean de esa forma. El que no lo haga termina perdiendo y la que no lo haga termina perdiendo en el mediano o largo plazo. Se los aseguro por experiencia propia. Comentarios, preguntas para terminar hoy. Aquí les dejo ahí tienen todos los ejercicios, ¿verdad? De Mendenhall y el Garro que les había recomendado. Este examencito de práctica, el solucionario, como les digo, voy a intentar subirlo el lunes temprano. Si no, después de la sesión, y lo vamos a resolver el examen juntos en la sesión, este examen. Y listo. No sé, Profe, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Sí, sí, son como 3 preguntas dígame, Mari Carmen. muy básicas, pero tengo un poco de confusión. Primero, a la hora de convertir una variable, digamos, a un chi cuadrado, tiene que ser normal estándar para que los grados de libertad sea 1, ¿verdad? Sí, exacto. Los grados de libertad se van a modificar en la medida en que estés sumando chi cuadradas, ¿verdad? Ok, entonces siempre se hace con normal estándar. Sí, tiene que ser normal estándar. Ok, y a la hora de estandarizar, que uno le resta mu y lo divide entre la raíz de la varianza, cuando yo le tengo que dividir entre la raíz de n, ¿cuándo es? Solo si estás partiendo del teorema del límite central, o sea que tu variable no es una normal x o y, sino que es y barra o x barra. O sea, digamos, Ajá. ajá, No, lo que te iba a decir, Mari Carmen, es, acordate que siempre va a ser la misma regla para estandarizar. Le resta la media, le divides la desviación estándar. El asunto es que si es, como en este caso, X, un gasto de un sector industrial, que la X es normal, entonces yo solo divido entre 40 y divido entre 12, porque ya es normal esta X. sí, entre raíz de 12. Ajá, entre raíz de 12, gracias. En el caso de cuando yo tomo y barra para Ahí sí hacer de tengo esta que hacer. variable, ahí sí, porque es y barra la variable. Ok. Y y Sería barra entonces- tiene media mu y varianza sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. Y la otra, creo que ya la había respondido, pero igual, Sí, si sí. yo hago una variable que sea un chi cuadrado y le pongo una raíz, igual sí, o sea, no le quito el lado 2, ¿verdad? Sigue siendo una chi cuadrado. O sea, si efectivamente esa chi cuadrada la formaste con una normal estándar, pues te devolves a una normal estándar, ¿verdad? Ah, ok. O sea, Pero, digamos, sí. Ajá. pero no necesariamente una chi cuadrada fue hecha con una normal estándar. O sea, no es que por definición te devolves a una chi cuadrada, a una Sí, no, normal es, estándar. es que en mi caso como que era una variable y una normal estándar le puse la 2 y después cuando ok, ahí ya la devuelvo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, Sí, Arena. tenía una duda en el ejercicio 9.5 de los del Mendenhall. Ok. No sé si los tiene a mano. Sí, dame un segundo para buscarlo acá. Yo tengo una barra, bueno, antes de quitar el examen en la 3. Ajá, si querés comentame. Voy a Sí, buscar el libro. El inciso A y el inciso C de la 3, yo el pi lo tengo que despejar y tengo que compararlo y es exactamente igual en la A y en la C. Permítame un segundito, perdón, para ver en la A. Del 3. Sí, va a ser el mismo resultado exactamente. Ah, bueno, ok, perfecto, gracias. Sí. 9.5, 9.5, 9.5. Vamos a ver. Pero aquí estamos en modo pandemia de papás trabajando, entonces cualquier cosa si suena público es conocido. Dame un segundito. 9.5.
Aquí. 9,5. Ok. Ajá. Es que aquí sale esto que es S a la 2, ¿verdad? Ajá. Y usted ahora lo mencionó, pero mira que es que a mí nunca me quedó claro por qué, cómo es que funciona ese S a la 2 y por qué ya está como predeterminado cómo se comporta. La verdad, no recuerdo muy bien. Dame un segundito, Alina, ya vuelvo, un segundito, perdón. Sí, tranquilo. Disculpen, perdón. Tranquilo. Entonces, decía Salina ahora que cómo sabemos que esta S cuadrado tiene valor esperado sigma cuadrado, decías. Ajá. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos hecho, que incluíamos aquí y menos mu y el y barra menos mu también? Lo que habíamos desarrollado en las primeras clases. Sí. Entonces, con eso podemos demostrar que efectivamente esa tiene valor esperado sigma cuadrado. Y yo puedo asumirlo y ya no demostrarlo de nuevo ni nada, sino solo decirlo. En este caso, pues sí, digamos, porque pues ya lo mostramos muchas veces. Esta sí tendrías que mostrarlo con lo que les decía de transformar esto en una normal estándar para que sea una chi cuadrada. Ah, ok. Ok, perfecto. Y tenía una duda rápida en la 9.3. Ajá. Y es que, bueno, está esto de YN, que es como con el máximo. Sí. Y a la hora de sacar la esperanza de YN, todo bien. Pero cuando saco la esperanza de YN a la 2, me da algo enorme, ¿verdad? Entonces, eso es para sacar la varianza de YN. Entonces, era para ver si había una forma tal vez más eficiente de sacar la varianza de YN, que es el máximo, o tiene que ser con las esperanzas. Pero cuando dices que te da enorme es porque, o sea, ahí le estás literalmente multiplicando y al cuadrado por la g de y, ¿verdad? Que es la función del máximo. Ajá, y No, sí, lo integro, digamos. esa es la forma, sí. Sí, es por partes varias veces, sí. Ok, sí, es que digamos, me da algo grande y a la hora de restarle la esperanza de YN a la 2, ya se me hace como imposible simplificarlo, entonces no sé si eso está bien. Si querés, mándamelo por correo, Arena. Ok, perfecto. Sí. Okay. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno. Profe, Sí, dígame, Bianca. yo tengo una duda con el 8.10, la parte C. 8.10. Es que no sé si estaba entendiendo bien el ejercicio. Perdón, un segundito otra vez. Ahí tengo una medio crisis. Ya vengo otra vez. No hay problema, gracias.
Qué pena, disculpen. Entonces, en el 8.10C. Ese fue el que resolvimos juntos, ¿verdad? Me parece, ¿no? En la clase. Creo que no lo resolvimos exactamente. Creo que sí, usted contestó unas dudas al respecto, pero en el momento no lo había intentado, entonces estaba muy perdido. Ok, sí, lo que tenés que hacer es trabajar con y barra y y barra al cuadrado, ¿verdad? Con estos estimadores y combinarlos de tal forma que el valor esperado de esa función que establezcas con estos dos estimadores de 4 lambda más lambda al cuadrado. Ah, ok. Sí, es que creo que sí hice eso, Ajá. pero aún me quedaban como algunas dudas porque, digamos que como ya habíamos visto que Y barra podía utilizarlo en esa parte como sustituyendo el Y, por así decirlo, y lo mismo con el Y barra al cuadrado. Entonces una vez que le ponía, bueno, que le iba a aplicar la esperanza a toda la función, ya lo distribuía y me quedaba eso, pero no sabía si ese era el camino correcto. Sí, sí, eso es. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ok, con gusto. Bueno, lamentablemente los tengo que dejar ahorita. Empezamos otra reunión ahorita, vamos a ver cómo hacemos. Aprovechen mucho, por favor, aprovechen mucho este fin de semana y el lunes nos sacamos el clavo aquí con lo que haya de dudas y preguntas. Que sea mucho provecho entonces, compañeros. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.